2022 fue un año lleno de desinformación. A lo largo de estos 12 últimos meses, Infodemia detectó y desmintió más de 1,500 noticias falsas. La pandemia por COVID-19, la reforma eléctrica, la invasión de Rusia a Ucrania, las elecciones en México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fueron algunos de los temas que más fueron objeto de las noticias falsas. Bienvenidos a este programa especial de Infodemia, un recuento de las principales noticias falsas de la primera mitad de este 2022 en un esfuerzo por exhibir su efecto dañino, porque recordemos, la infodemia mata. Comenzamos nuestro recorrido con las noticias falsas sobre el COVID-19. En enero de 2022, cuando nuestro país atravesaba por la cuarta ola de la pandemia, Facebook se convirtió en una fuente de desinformación que afectaba a los usuarios que buscaban pruebas de detección del COVID. En las primeras semanas de enero de 2022, el promedio de contagios por COVID-19 fue superior a los 28,000 casos. Mientras que las oleadas anteriores se habían caracterizado por la búsqueda desmesurada de cubrebocas o concentradores de oxígeno, la cuarta ola se ha distinguido por la búsqueda de pruebas COVID, incluso en redes sociales. Ante la saturación de kioscos y clínicas públicas que ofrecían test gratis para detectar la infección por COVID-19 y la posterior saturación de farmacias, laboratorios y consultorios privados que podían ofrecer una prueba para COVID desde los 200 hasta los 1,200 pesos, miles de personas se han lanzado en búsqueda de estas pruebas en Facebook. Aunque en un principio la compra de estas pruebas era de pocas unidades para uso personal, conforme han avanzado los días, muchas personas han encontrado una oportunidad para revender pruebas a mayoreo y generar un ingreso extra. En grupos de Facebook se pueden encontrar a usuarios ofertando y demandando por cientos y miles pruebas de antígeno, hisopo y sangre para detectar la COVID-19. Por ejemplo, en el grupo de Facebook Pruebas COVID, con 3,700 miembros, se ofertó este viernes 14 de enero una caja con 25 piezas por 4,000 pesos. El vendedor especifica que solamente vende arriba de 4 cajas. Uno de los primeros comentarios solicita 19 cajas. Otra publicación en ese grupo solicita 25 pruebas de hisopo y 30 de sangre. Una de las respuestas a esta publicación ofrece una caja con 5 pruebas de hisopo en 1,495 pesos y 5 pruebas de sangre en 1,245 pesos. Este es solamente uno de los tantos grupos en Facebook y WhatsApp que ofertan pruebas COVID. Más allá del impacto económico que puede implicar adquirirlas, significan un grave riesgo para la salud. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ya alertó sobre la compra y uso de este tipo de pruebas, muchas de las cuales no están avaladas y no funcionan, arrojando falsos positivos y negativos. La COFEPRIS también alertó sobre el uso de pruebas de sangre, las cuales no son capaces de detectar la presencia del virus activo. Incluso durante la fase más grave de la enfermedad, pueden arrojar falsos negativos. La desinformación en torno a la COVID-19, las vacunas y las medidas sanitarias para prevenirlo fueron muestra de cómo la infodemia puede ser una herramienta peligrosa que afecta a millones de personas. En realidad, durante la pandemia enfrentamos dos virus, al COVID-19 y a la infodemia, ya que muchos países tuvieron que derrotar primero la desinformación para poder después vacunar a sus ciudadanos. Un claro ejemplo de esto fue Estados Unidos. También, en enero de este año, vimos una de las campañas de desinformación con más coordinación, en la que cabilderos y asociaciones privadas impulsaron noticias falsas en contra de la reforma eléctrica para evitar su aprobación en el Congreso de la Unión. En el Foro 6 del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, realizado el martes 25 de enero en la Cámara de Diputados, Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de Política y Gobierno en la Universidad George Mason, expuso una red de cabilderos y lobistas relacionados con empresas transnacionales y asociaciones privadas de energía que impulsan una campaña de presión en redes sociales y plataformas digitales en contra de la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Correa Cabrera presentó un análisis de la conversación en redes sociales que demuestra una coordinación entre personajes públicos relevantes del país, granjas de bots y asociaciones que representan intereses económicos privados, en su mayoría extranjeros. El mismo 25 de enero, el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, presentó a través de su cuenta de Twitter la plataforma energiaparalfuturo.org,
una página web que se define como un espacio para explicar de manera sencilla la reforma eléctrica. En el sitio web, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, explica que no considera necesarias modificaciones a la Constitución para mejorar el sistema eléctrico. Por el contrario, afirman que solamente se requiere de diálogo para contextualizar y evitar la radicalización de las posturas. Sin embargo, Salazar Lomelín no se presentó al Foro 2 del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica del 19 de enero al que estaba invitado. En su cuenta de Twitter, la plataforma Energía para el Futuro promueve las participaciones en los foros de Parlamento Abierto de la reforma eléctrica de quienes están en contra de esta, mientras que en su página web critica a la reforma eléctrica con argumentos y aseveraciones que fueron desmentidos por la propia CFE desde que se presentó la reforma y que no son considerados en el texto de iniciativa enviada por el Ejecutivo. Dichos desmentidos o aclaraciones no son retomadas en esta plataforma informativa. Por ejemplo, energiaparelfuturo.org asegura que con la reforma se reinstalaría un modelo viejo donde la energía la generaba solo el gobierno, pero la iniciativa plantea que el 54% de generación eléctrica la produzca la CFE y el 46% restante para generadoras privadas, que serán despachadas en orden de mérito de costos. La plataforma del Consejo Coordinador Empresarial también asegura que la reforma eléctrica impulsa la energía sucia. Sin embargo, la iniciativa presentada por el presidente de la República cuenta con un apartado específico sobre transición energética, en el que recuerda que la CFE actualmente produce el 55% de la energía limpia del país. Además, plantea la renovación y equipamiento de al menos 10 centrales hidroeléctricas y la construcción del parque fotovoltaico más grande del país en el estado de Sonora, por lo que no abandona las energías limpias, sino que las aumenta. Energiaparelfuturo.org también asegura que la reforma provocará el aumento en los costos de la electricidad. Sin embargo, los dos principales objetivos de la iniciativa son la soberanía energética y la disminución de costos, la cual se alcanzará eliminando subsidios a generadoras privadas que venden su energía solamente considerando costos de producción y no los costos de transmisión que son absorbidos por la CFE. Este cambio permitirá una competencia entre generadores privados que deberán ofrecer mejores precios para ser despachados antes en el tendido eléctrico nacional. Un ejemplo interesante, el que acabamos de ver. Suele pensarse que la desinformación surge de la nada o de la ignorancia de algunos usuarios de la red, pero muchas veces se trata del esfuerzo de comunicación de grupos de interés quienes buscan a través de las noticias falsas defender sus intereses y evitar la aprobación de las leyes que no les privilegian. Una historia que vamos a ver repetida en varias ocasiones a lo largo de nuestro recorrido por la desinformación del 2022 y que seguramente veremos en 2023, pues grupos de interés utilizan noticias falsas y desinformación para engañar a la población. ¿Qué buscabas, Linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Gobierno de México. No lloren, que no se diga que los gandías se rajan cuando llega la hora de perder. Despechado, dolido, Rafael impone una nueva ley. Nadie puede casarse en este pueblo. Dame un besito. No le hagas, no le hagas. Oh, nene. Cinema 14 presenta Los Solterones. Matiné, lunes 12:30 horas. Por Canal 14. Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría.
El siguiente caso de desinformación es el de la Casa Gris, residencia situada en un suburbio de Houston, Texas, en la que habitaban José Ramón López Beltrán y su esposa Carolina Adams. Un ataque infodémico que tenía por objeto replicar el escándalo que significó la Casa Blanca en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero ahora en la administración del presidente López Obrador, utilizando mentiras. Sin embargo, hasta la misma petrolera Baker Hughes aseguró que la Casa Gris nunca fue de su propiedad ni la administró directa o indirectamente, desmontando así la mentira del conflicto de interés. Una nota publicada en el diario La Jornada el domingo 20 de febrero demuestra que la residencia situada en un suburbio de Houston, Texas, en la que habitaron José Ramón López Beltrán y su esposa Carolina Adams, fue rentada regularmente mediante un contrato de arrendamiento con sus propietarios, Kit L. Schilling y Lauren M. Schilling. Contrario a las versiones publicadas en medios de comunicación que aseguraban, sin sustento, que la casa había sido rentada de manera irregular o prestada gratis, haciéndolo ver como un conflicto de interés en la contratación de Pemex a Baker Hughes. El Diario Mexicano publicó el contrato de arrendamiento, estados de cuenta y cheques en los que se especifica un depósito inicial de $5,600 y un alquiler mensual por la misma suma, con fecha inicial el 16 de agosto de 2019 y término el 31 de julio de 2020, con una cláusula de renovación automática. Tras la publicación de La Jornada, Mexicanos contra la Corrupción, asociación que publicó la investigación sobre la casa del hijo del presidente en Houston, y Penny Ley Ramírez, quien dio seguimiento al tema, aseguraron que esta operación no está registrada en el sistema Multiple Listing Service de Houston, que simplemente es la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Houston, sistema al que únicamente pueden acceder quienes son miembros. Latinus, uno de los medios que publicó y dio más difusión a la investigación de Mexicanos contra la corrupción, es financiado por figuras políticas contrarias al gobierno de México. Recibe financiamiento de Patricia Olamendi, directora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos, Marco Antonio Estrada, secretario privado de Silvano Aureoles, así como de Federico Madrazo y Alexis Niken Garciola, hijo y yerno del priista Roberto Madrazo. Por otro lado, Mexicanos contra la Corrupción ha sido señalada por recibir financiamiento del gobierno de Estados Unidos. José Ramón López Beltrán y Carolina Adams publicaron los documentos en posesión de La Jornada y una carta firmada por Adams en la que califican al reportaje sobre la casa que rentaron en Houston como un montaje orquestado con dolo y mala fe para perjudicar a su familia. Agregaron que se reservan el derecho de tomar acciones legales contra todos los responsables de esta difamación. Durante la conferencia matutina de este lunes 21 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a su hijo no responder con acciones legales y, de haber denuncias en su contra, dejar seguir el curso legal de las mismas. Y si van a presentar denuncias, que se les dé curso en contra de José Ramón, de su esposa, que ellos, si lo desean, que hagan lo propio. Yo les recomendaría que no lo hagan, que ellos no, que respondan si hay denuncias. Imagínense si yo me pongo a denunciar a los que me calumnian, pues no tendría tiempo para gobernar. Nada. Hay que tenerle confianza al pueblo. Por último, el presidente aseguró que todo el tema alrededor de la casa que rentó su hijo en Houston no es más que una campaña de desprestigio. Esto, pues, ha quedado de manifiesto que es una campaña de desprestigio con la máxima del AMPA del periodismo, según la cual, lo repito y lo seguiré repitiendo, la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, arman todo eso
debilitar la autoridad del gobierno y en especial mi autoridad. Una vez más, queda patente la presión que ejercen los grupos de interés con las noticias falsas. En el caso de la reforma eléctrica, lo hacen a través de cabilderos o legisladores o los propios medios de comunicación. En el fenómeno infodémico de la Casa Gris, lo hicieron a través de comunicadores y medios de comunicación. Sin embargo, a finales de febrero de 2022, el mundo se cimbró con la invasión de Rusia a Ucrania y el temor del inicio de una nueva guerra fría. Mientras el mundo se paralizaba observando el avance de las tropas y en espera de una respuesta de las potencias mundiales, las noticias falsas comenzaron a trabajar para mostrar a ambos bandos de esta guerra como criminales que merecían ser eliminados. Mientras la invasión militar de Rusia a Ucrania continúa con ataques de artillería y misiles dirigidos a varias ciudades importantes, entre ellas la capital Kiev, en las redes sociales se mantiene la publicación constante de noticias falsas y desinformación sobre este conflicto. En Twitter circularon varios videos falsos. En uno se mostraba supuestamente aviones rusos volando sobre Ucrania, pero en realidad el video corresponde al ensayo del desfile militar del 4 de mayo de 2020 en Tushino, Moscú. Otro video falso mostraba supuestamente un bombardeo sobre Ucrania, pero las imágenes corresponden al desplome de un avión sobre Benghazi, Libia, en 2011. Otro video falso publicado en Instagram, TikTok y Twitter mostraba una secuencia durante un ataque a la ciudad de Mariupol, Ucrania. Pero en realidad, las imágenes corresponden a una tormenta eléctrica en la ciudad rusa de Volzhsk, el 28 de junio de 2021. De igual manera, es falso el video que muestra paracaidistas rusos en Ucrania. La secuencia corresponde al aterrizaje de paracaidistas en la ciudad rusa de Rostov en 2014. También fueron virales imágenes falsas del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el frente de batalla. En realidad, las imágenes corresponden a la visita del presidente a las posiciones en Donetsk, el 6 de diciembre de 2021. Otra fotografía falsa es la de supuestos ucranianos bajo un régimen comunista. La fotografía corresponde al campo de concentración de Mauthausen en la Alemania nazi entre 1941 y 1946. En redes sociales publicaron la presunta imagen de un niño ucraniano rezando entre los escombros provocados por el ataque militar ruso. La imagen en realidad corresponde a un niño sirio refugiado en Irak en 2014. La Universidad Naval tiene la misión de formar oficiales, líderes navales con honor, deber, lealtad y patriotismo para servir en las unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina Armada de México. Inscríbete en www.gov.mx/Universidad Naval. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México. Clara se acerca a Drosselmayer pidiendo un regalo. Drosselmayer tiene otro juguete. Es un cascanueces. Celebremos Navidad con un clásico de temporada. Especial, el cascanueces. Sábado, 21 a 30 horas. Felices fiestas. Les desea Canal 14. Estas fueron las 12 causas que vivieron en Canal 14. El próximo año tendremos muchas más historias para ti. ¿Nos acompañas? Felices fiestas, les desea Canal 14. Para todo el mundo,
mundo, la guerra entre Rusia y Ucrania significó el estallido de la burbuja de la pandemia, el encierro, el aislamiento y el regreso a la normalidad previa al COVID-19, incluida una guerra. Pero en México, las noticias falsas no se detuvieron por el conflicto de Europa. La desinformación aterrizó de emergencia conforme se acercaba el 21 de marzo, fecha en la que se inauguraría el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. En el contexto de la ceremonia de entrega, recepción e inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Infodemia detectó una ola de desinformación y noticias falsas dirigida a descalificar una de las obras más importantes de nuestro país en las últimas décadas. Por ejemplo, se aseguró que los asistentes al evento eran personas acarreadas a las que se les ofrecieron despensas y desayunos para acudir a las nuevas instalaciones, lo cual es falso. La imagen con la que demostraban el supuesto acarreo circulaba en redes sociales desde al menos 2019. Otra noticia falsa aseguraba sin ningún sustento que no se habían construido nuevas pistas, cuando en realidad se construyeron 3 pistas nuevas, una militar y 2 civiles con una extensión de 4.5 kilómetros de longitud, que de hecho se encuentran entre las pistas más largas del mundo, mientras que la antigua pista militar se reusará como una plataforma aislada. Infodemia también detectó el resurgimiento de noticias falsas que han sido utilizadas en contra del aeropuerto Felipe Ángeles desde que se anunció su construcción. Por ejemplo, durante meses se habló de que el costo de construcción del Felipe Ángeles estaba por encima de su presupuesto. Sin embargo, su costo total fue de 74,000 millones de pesos, dentro de lo presupuestado. De nuevo, circuló en redes sociales la imagen falsa dirigida a desprestigiar el Felipe Ángeles, que aseguraba que la torre de control del nuevo aeropuerto estaba inclinada. Sin embargo, la fotografía estaba manipulada. La torre de control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es la más moderna de América Latina. Los ataques infodémicos contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles también estuvieron cargados de expresiones clasistas, sobre todo en Twitter, red social en la que se ha comprobado que amplifica los mensajes de grupos afines a la derecha, más tendientes a discursos racistas, con los que atacaron a los usuarios del AIFA por su supuesta posición social desfavorable. Infodemia. ¿Cómo olvidar, Miguel, que se atrevieron a decir que la torre de control estaba inclinada? Como inclinadas, Renata, estuvieron las noticias falsas en contra de la revocación de mandato, un proceso democrático concebido y considerado en la Constitución. Otro ejemplo de lo peligroso que puede ser la desinformación para los estados modernos, cuando es usada para limitar los procesos democráticos. Una historia que se repite en Estados Unidos con la irrupción del Capitolio en 2021, las elecciones en Brasil este 2022 y en México con la revocación de mandato. Conforme se acerca el 10 de abril, fecha en que se realizará la consulta para la revocación de mandato, en redes sociales han comenzado a circular noticias falsas cuyo objetivo es minar la participación ciudadana en este ejercicio histórico de democracia participativa. Se ha dicho que la organización de la consulta de revocación de mandato es un capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ningún ciudadano la solicitó. Lo anterior es falso. El Instituto Nacional Electoral informó el 21 de marzo de 2022 que se verificaron 3.027.845 firmas de ciudadanos que solicitaron la realización de la consulta de revocación de mandato. También se ha afirmado falsamente que la consulta no tendrá ninguna consecuencia, lo que es falso, pues la Ley Federal de Revocación de Mandato establece en su artículo 58 que el resultado de la consulta será vinculatorio cuando la participación sea de al menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
En redes sociales, diversos usuarios han afirmado que la consulta de revocación de mandato es para ampliar el periodo de gobierno del presidente López Obrador o para reelegirlo, lo que es falso. La Ley Federal de Revocación de Mandato señala en su artículo 5 que el proceso es un instrumento de participación para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo del titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza. Este trabajo desinformador en contra de los procesos democráticos es algo que seguiremos viendo constantemente. Lo vimos en el plebiscito constitucional de Chile, con mentiras que aseguraban que se eliminaba la propiedad privada o la libertad religiosa. Estas mentiras jugaron un factor fundamental para que los chilenos votaran en contra de esa nueva constitución de avanzada. Hablando de votos, en junio de 2022, 6 estados de la República Mexicana celebraron una jornada electoral en la que se elegían gubernaturas, presidencias municipales y otros cargos de elección popular. Infodemia detectó una serie de mentiras alrededor de este proceso electoral, muchas de ellas dedicadas a desincentivar la participación de los ciudadanos en las elecciones. Y aquí conviene preguntarse a quién le convenía que no se votara. Durante la jornada electoral del pasado domingo 5 de junio, Infodemia desmintió al menos 10 noticias falsas generadas alrededor de las elecciones locales 2022. Se desmintió que el Instituto Nacional Electoral, INE, prohibiera a los votantes ingresar a las casillas con su teléfono celular. Los manuales de capacitación señalan que los ciudadanos sí pueden ingresar a la casilla con su teléfono celular. En redes sociales circularon noticias falsas que aseguraban que se habían encontrado boletas electorales marcadas a favor de distintos partidos políticos en varios estados. El consejero del INE, Ciro Murayama, explicó que las boletas son infalsificables y están adheridas a un talón. Además, están en posesión del presidente de casilla. Este 5 de junio, el INE realizó una prueba piloto de votación digital mediante 100 urnas electrónicas instaladas en casillas de Aguascalientes y Tamaulipas. Sobre estas urnas electrónicas se aseguraba que podían manipularse, pero el instituto explicó que las urnas electrónicas no requieren conexión a Internet y los votos se almacenan en el propio dispositivo de manera encriptada. También circularon audios en WhatsApp y Facebook que aseguraban que la policía estatal en Tamaulipas estaba obstaculizando las elecciones. Autoridades estatales aseguraron que la presencia de elementos policíacos respondía a un operativo para desbloquear la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, a la altura del Tomaseño. Por otro lado, hubo noticias falsas en contra de diversos candidatos. Una cuenta apócrifa en Facebook de César Truco Verástegui, candidato a la gubernatura de Tamaulipas por PRI, PAN y PRD, publicó que admitía las encuestas de salida que no le favorecían. También circuló un video en el que el candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, fue abucheado al llegar a la casilla de votación, pero el audio del video fue manipulado. La nota falsa con más repercusión en redes sociales aseguraba que la candidata de Morena a la gubernatura de Durango, Marina Vitela, fue sorprendida comprando votos. En realidad, la candidata protestaba a bordo de una patrulla para evitar que autoridades locales detuvieran a un grupo de simpatizantes. También hay que reconocer que durante las elecciones del 2022, periodistas y políticos de oposición pretendían construir una narconarrativa que pudiera incidir en la conversación electoral. Ojalá estos fueran todos los temas sobre los que se generaron noticias falsas. Sin embargo, Renata, son muchos más. Así es, Miguel, la reforma electoral, las elecciones en Brasil, la marcha del INE, la marcha por la Cuarta Transformación o el caso de Ayotzinapa fueron solo algunos de los frentes en los que la Infodemia lanzó sus ataques. Pero ese será un recorrido que realizaremos en el próximo programa. No se lo pierda. Ahí, Renata, abordaremos estos temas. Ahí estaremos. Muchas gracias. Hasta la próxima. A continuación, el Cascanueces, especial navideño.
Clasificación A. Para todo público.